días estamos en encuentros de ciudad, estamos reunidos en torno al problema del desempleo. Tenemos la prensa, la licenciada Anda, yo, comunicador Sterling, la abogada Lisbeth y el abogado Pablo Borrego y nuestro director y moderador Ramiro Varela. Bueno, muchas gracias. Creo que es una oportunidad para seguir avanzando en los encuentros de ciudad hoy sobre el tema desempleo, informalidad laboral y, por supuesto, el enfoque hacia lo que representa en la ciudad de Cali la invasión del espacio público. Entonces, es un problema recurrente de Latinoamérica, de Colombia, propio de un país tercermundista, tener esos niveles de desempleo tan altos y de informalidad. Cali es la más crítica entre las 4 ciudades más grandes de Colombia en estos aspectos. La sumatoria entre el desempleo y la informalidad está en Cali en una línea superior del 60%, es decir, que de 100 personas económicamente activas, 100 no tienen una de las protecciones sociales. Doctor Pablo Borrero, usted es un experto en la materia, profesor universitario que lleva años dándonos cátedra sobre el tema. ¿Qué nos puede decir? Bueno, yo pienso que pues lo más importante es preservar el empleo. Las políticas del gobierno deben estar encaminadas a resolver este gravísimo problema que pues depende de una serie de factores de carácter económico, político, social, en fin. Lamentablemente pues en nuestro país, particularmente en la ciudad de Cali, el problema del desempleo y la informalidad ha llegado a unos límites tales que parece imposible con las políticas actuales poder resolverlo, o por lo menos bajarlo de una manera tal que pueda uno pensar que la política que se está aplicando es la más conveniente y es la que realmente va a servir para lograr reducir sustancialmente el desempleo y la informalidad. Hay unas cifras en relación con el desempleo en la ciudad de Cali. Bueno, en primer lugar, digamos que últimamente DANE ha traído unas cifras y dice que en Cali ha disminuido el desempleo, que antes estaba en 13.1% y ahora está en 11.1%. Es decir, una diferencia de 1.5%, pero pues lógicamente después de la pandemia es apenas natural que algunas personas se incorporaran nuevamente a la actividad laboral de una manera pues más estable y duradera. Sin embargo, pues esas cifras no son suficientes como para podernos decir que la política que se viene aplicando en materia de empleo está cobrando unos frutos importantes. Yo pienso que la única manera de resolver el problema del desempleo y de la informalidad es pues cambiar el modelo económico que se viene implementando en el país y por supuesto en la ciudad de Cali. Ese modelo tiene que estar dirigido a crear, a implementar, a impulsar la producción, la distribución, el intercambio, el consumo de toda clase de bienes y servicios para lograr así que incorporar, enganchar a una serie de trabajadores, sobre todo jóvenes. Porque uno de los problemas que tenemos aquí en la ciudad de Cali incluso es el de que pues una inmensa mayoría de jóvenes hoy no tienen posibilidades, no tienen oportunidades de trabajo. Y además los mayores adultos, las personas que han pasado de 40 a 50 años, pues menos
tienen oportunidades de poder trabajar en determinadas empresas, inclusive en el Estado. De tal manera pues que se necesita un nuevo modelo económico de crecimiento que permita impulsar la industrialización pues, del país para enganchar mucho más trabajadores al desarrollo productivo del país y de la ciudad. Ustedes recuerdan que para los años 20 del siglo pasado se vincularon a la ciudad de Cali varias empresas de capital norteamericano fundamentalmente. Eso permitió, por supuesto, que hubiera posibilidades y oportunidades para que los caleños pudieran conseguir empleo, trabajo en esas empresas. Lamentablemente, después de varios años, esas empresas, por razones de orden económico y financiero, resolvieron cambiar el domicilio y se fueron para Centroamérica, entre otras cosas. Y aquí no hubo una política atrayente que permitiera, de alguna manera, pues, impedir que se fueran de la ciudad, generando pues, un gran desempleo. En la ciudad de Cali, pues, hoy predomina fundamentalmente la economía de los servicios, pero la economía de los servicios no genera puestos estables y duraderos, sino que son provisionales. Es la gente que trabaja en los hoteles, por ejemplo, en los restaurantes y en otras actividades que tienen que ver con los servicios. Y la gente que hoy está trabajando, pues teme perder su empleo, porque en la medida en que el país se ha desacelerado económicamente, pues lógicamente que los empresarios lo primero que hacen es bajar costos laborales y entonces comienzan a despedir pues, a los trabajadores. Finalmente, quiero decir de manera muy rápida lo siguiente: la reforma laboral que se ha presentado y que se tramita en la actualidad en el Congreso de la República, pues no le apunta a resolver el problema del desempleo ni de la informalidad, lamentablemente. Es una reforma que, desde un punto de vista puramente reivindicativo, consigue pues, volver a que recuperar a los trabajadores aquellas reivindicaciones que les quitaron hace unos años en materia pues, de horas extras. Para esa época les redujeron las horas extras a los trabajadores. Ahora pues se pretende recuperar las horas extras, lo mismo que pago en los dominicanos. Pero reitero, esa reforma desgraciadamente va a generar nuevos costos laborales y es posible que a nivel de los pequeños y medianos trabajadores o a los pequeños y medianos empresarios eso se les vuelva un problema y entonces terminemos con que la empresa que tenía 10 trabajadores termine sacando a 4 o 5 trabajadores y con eso contribuyendo pues, al desempleo. Doctora Lombetti, usted, experta en Derecho Laboral, ¿qué nos puede ilustrar en materia de desempleo e informalidad? Pues como bien lo acaba de decir el doctor Pablo, es un problema grave que tiene la ciudad de Cali y por supuesto el país, pero especialmente la ciudad de Cali. Es necesario que hagamos un rápido recuento, una especie de historia, qué es lo que ha pasado en una ciudad como Cali, que se precia ante el país de ser una ciudad de servicios, de ser una ciudad turística, empresarial, una cultural, deportiva, tutti frutti, es de todo. Es una ciudad donde desde hace más de 40 años se ha impulsado la construcción y siempre se ha vendido la idea por parte de los alcaldes de Cali de que es una manera de promover el empleo. Entonces vemos que en las obras públicas vale tantos miles de millones de pesos y va a ocupar tantos miles de empleos directos y tantos de empleos indirectos.
nos cansamos de ver. Entonces decimos, después de casi 40 años que la ciudad viene haciendo esto, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hay tanto desempleo y tanta pobreza? Y al lado hay una cantidad de economía informal que produce mucho dinero entre ellos y que encarece la vida en la ciudad de Cali y la convierte en una burbuja. Pues bien, esto de la informalidad tiene un origen. En los años 80, cuando empieza el furor en el mundo de las políticas económicas neoliberales, es decir, dejar la libertad de mercado, dejar que el mercado regulara los precios y todo esto. Entonces, cuando eso empieza, todavía no se pensaba ni siquiera que fuéramos a derivar en una constituyente que expidiera la Constitución del 91. Aquí trajeron la clase dirigente empresarial de Cali, importó a un señor de apellido Soto, peruano. Era el promotor de esa economía informal. Profesor universitario y político peruano. Exactamente. Entonces fue el promotor de toda esa economía informal y él vendió eso como la gran panacea. Los pequeñísimos empresarios, pero pues son la gente que están en la informalidad. Y no es casual de que Perú sea el país aquí en América que tiene mayor informalidad. Es un problema del 80% es la informalidad en Perú. Pues bien, este señor, todos los grandes empresarios del Valle de Cali lo trajeron y él promovió, vendió esa idea entre los alcaldes y se empieza a promover la ciudad de servicio. Y entonces vemos que en los planes de desarrollo de finales de los 80 y toda la década de los 90 hasta ahora, Cali capital de servicios, Cali ciudad de servicios. ¿Y qué es eso de los servicios? Lo que vemos, cantidades de restaurantes, de hoteles, de almacenes, de la moda. Y la pregunta es, ¿y por qué estamos con tanto desempleo? Y el segundo lugar es que la gente que no tiene un trabajo estable, que la despidieron de sus trabajos como parte de esas políticas neoliberales, se vieron abocadas a la informalidad y cogieron las plazas públicas, los andenes, como sitios de trabajo. Y ese nos agravó el problema. Y entonces lo facilista para los alcaldes ha sido que permitir que esos vendedores ambulantes, estacionarios, se queden en esas plazoletas y en esos espacios públicos que son de todos. Entonces, esa es una, como para entender por qué es que se da ese problema aquí en Cali, porque mientras no analicemos las causas que originan ese desempleo tan grande, no hagamos un recuento histórico, pues no vamos a poder dar de eso una solución real y concreta, que es lo que dice el doctor Pablo Borrero hace un momento. Aquí nunca se ha incentivado en las últimas décadas, especialmente desde los 90 con el neoliberalismo, no se incentivó la producción. Por el contrario, se hizo a un lado y esa fue la razón por las cuales, entre otras, empezaron a irse las empresas porque les resultaba, según ellos, más costoso producir en Cali. Y entonces Colombia se convirtió en maquiladora y la ciudad de Cali maquiladora, servicios allí de tercera, pero los productos vienen del exterior. Entonces dejo allí para seguir más adelante con esta reflexión. Gracias, doctora Luz Betty. A ver, Alex, Latinoamérica tiene todo el mismo problema. Y como lo dice la doctora Luz Betty, nosotros llevamos más de 40 años, porque cuando Pablo era estudiante universitario, profesional recién egresado, no existía en Colombia ese volumen de informalidad laboral que existe, pero también un problema del África, de los países tercermundistas, no es un problema de los países desarrollados. ¿Cómo lo observa usted? Creo que hay que explicar muy bien lo que es la vocación de servicios y ampliar un poco
Un servicio es desde lo que gira en torno al turismo, como ser mesero, ser cocinero o ser taxista, porque prestan servicio de alimentación, de catering, o servicio de transporte, mensajería. Pero esa es la capa más baja del sector servicios. Hay una capa mucho más elevada. Todo el turismo que nosotros tenemos de la salud es un turismo del sector servicios, un servicio médico que es un servicio altamente especializado. En ese caso nosotros tenemos que tener en cuenta que Cali presta servicios de altísimo nivel. Aquí viene gente de trasplantes de la Clínica Valle de Lili, a Imbanaco y el Hospital Universitario. No solo vienen de otras partes del país, sino que vienen de otras partes del mundo. Eso es un servicio médico de altísimo nivel que se hace en grandes volúmenes y genera entradas de millones de dólares a la economía académica. Sí he estudiado lo que digo, millones de dólares. La Clínica Valle de Lili está moviendo cantidades de dinero impresionantes por estos servicios que está prestando. Esta es solamente una de las aristas de ese sector de servicios. La otra es, y esta es la más interesante y es la que más futuro tiene y es la que tenemos que explorar, es los call centers. Los call centers son del sector de servicios. Los call centers están pagando ahorita mismo, sin bonos de rendimiento porque los tienen, un promedio de entre 2.5 y 3 millones de pesos mensuales. Escúchame, ¿cuántas personas crees que hay en Cali en los call centers? ¿Pueden existir? Más de 50.000. ¿Más de 50.000? Yo creo. Conozco. Hay un lugar que se llama Zona América. No, Zona América sí es famoso. Y Zona América es antes de pandemia, es la idea antes de pandemia, que es un lugar físico donde vos vas a trabajar en un call center. Después de pandemia, eso cambió totalmente. Las empresas más grandes que son Glorica y otras dos que no las vemos en la publicidad, que hay como unas 11 o 12 grandes empresas de call center contratando personas de alto perfil. Ese es el sueldo que les estoy diciendo, entre 2.5 y 3 millones de la persona que entra. El bilingüe raso. Con la limitante del bilingüismo. Nos sorprendería la cantidad de personas bilingües que hay en Cali que no estudiaron el colegio bilingüe, sino que se hicieron bilingües. Esfuerzo y exposición cultural. Nosotros estamos muy cerca de la cultura gringa, nosotros somos subsidiarios de la cultura gringa, somos patio trasero. Y por lo tanto el inglés está muy presente musical y culturalmente en nuestra vida. Ese sector servicios de los call centers es clave para el desarrollo de Cali porque ofrece contratos de trabajo a término fijo con prestaciones sociales, con sueldos mínimos de entradita, sin trabajar los extras de 2.5 millones que pueden subir hasta 3. Desde la casa y con algún rango de conocimiento en la selección, es decir, con un rango alto de un perfil de una persona bilingüe. ¿Cuántas personas hay en Cali esperando por esa oportunidad? ¿Cuál es el camino para desarrollar eso? Son preguntas que el siguiente alcalde, los siguientes concejales, los siguientes empresarios, la siguiente generación tienen que estudiar a profundidad porque es un sector que nos permite algo que ningún otro sector permite. Y esto es importante tenerlo claro. Y este es el crecimiento, es infinito. Y usted tiene tanto la razón que en Colombia hay más de 500 empresas de call center y que emplean más de 700.000 personas. Quiere decir que las 50.000 que nos impactó son válidas, es válida. Pero es más. Sí. Porque la segunda ciudad que más tiene después de Bogotá es Cali, que más tiene gente trabajando en call centers. Bueno, y Bogotá nos gana porque nos... Obviamente, di que hay que ser bilingüe, ¿no? Hay que ser bilingüe, pero no todos son para personas bilingües. Hay unos que son en español. Yo trabajé leyendo el tarot. Yo no sé nada del tarot ni con una astrología, pero me estaban pagando. Y me estaban pagando bien, pero me pagaban en euros. Cuando recién me gradué, yo decía mentira. Y estaría bien tarot, pero era basura. Yo no sé pero me pagaban. Ese trabajo existe. Pero si es bilingüe, es trabajo seguro 100%. Trabajo seguro. Lo importante de eso es entender que Cali tiene una vocación de vender el talento de sus personas. No solamente el servicio, porque el servicio no siempre está relacionado con el estudio y con el talento. ¿Sí me entiendes? Hay servicios mucho más sofisticados que Cali está ofreciendo, que ya está ocurriendo. Es un fenómeno que hay que analizar, porque ese supertamiento que te dije, te lo dije. Pero si ha hecho un estudio de eso, no sé, creo que no. Y hay que hacerlo porque ese es el sendero del crecimiento económico de Cali, como está planteado ahorita. Muchas gracias, Alex. Bueno, Yolanda, déficit muy alto en desempleo, en informalidad laboral y educación. ¿Cómo combina usted todo esto? Bueno,
queda muy claro el doctor Pablo Borrero, lo que nos dijo la doctora Luzbetti, en esa trazabilidad que ha tenido el país de políticas erráticas y donde la última política errática fue el canto de sirena que nos brindó el doctor Duque con la famosa economía naranja, que fue un completo fracaso y donde no se ha evaluado los resultados de esa economía, simplemente ir a mercaditos en todo el país y ofrecer préstamos. No conozco los resultados, pero en Cali vamos a ver qué pasa en Cali. En Cali está pasando algo muy grave. Lo más grave es la fuga del capital intelectual de la juventud. Los estudiantes que se gradúan en las universidades, que son bilingües, no quieren buscar empleo en Colombia, sino que es a Europa, a Estados Unidos. Lo digo por mi médica de mi EPS, que es una niña de origen indígena, graduada en la Universidad del Valle, muy talentosa, y como no tiene la forma de hacer la residencia por esas limitantes del gobierno con la residencia de los médicos en las especialidades, pues le dije, me toca ir a lavar platos, pero mi especialidad la tengo que hacer en el extranjero. Y volviendo a Cali, en cuanto a lo que tiene que ser educación versus empleo, educación versus iniciativas laborales, llámese emprendimientos, la verdad es que uno admira, sí, hay que admirar los países desarrollados como Noruega, Finlandia. En Finlandia es increíble cómo han inundado los mercados de porcelanas y de emprendimientos finlandeses, y donde los finlandeses desde su casa hacen los emprendimientos y el gobierno los apoya. Entonces, ¿qué pasa en Cali? De países nórdicos. Países nórdicos porque Estados Unidos es otro asunto. Estados Unidos tiene una economía muy sólida. Los colleges, la educación, brindan la oportunidad a los gringos de ir a hacer un college donde exploran las especialidades, si va a ser automotriz, si va a ser lo que vaya a ser. Educación para el trabajo. Pero el gringo sale con la mentalidad de tener una casa grande, 3 garajes, 3 carros y su empresa. Y allí descuelga su empresa, ni siquiera aspira a ir a Europa ni a nada, simplemente ellos recorren el país y son gente que le está produciendo el país. En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional ha tenido unas políticas erráticas en cuanto especialmente educación para el trabajo. 2 misiones alemanas fracasadas, 2 misiones alemanas, la última dejó instalaciones en todo el país, se acabó esa política, se fue ¿Qué instalaciones hubo en Cali alemanas? Muy importante. ¿En el SENA? No. Fue Alfonso López Pomarejo, en donde hubo dotación y cosas muy importantes de capacitación. Pero eso fue hace 30 años. 25. Pomarejo fue mucho más. Sí. López Pomarejo. No, López Pomarejo, sino el barrio. No, el colegio no existe, y el colegio lo que lo hicieron fue fusionarla como un colegio común y corriente y quedó con un perfil técnico. Eso fue famoso en Cali. Fue famoso y se trabajó porque yo acompañé todos esos técnicos desde la Secretaría de Educación Departamental en varias ciudades del departamento y especialmente en Buenaventura. Yo diría que el ministerio tiene que retomar, porque yo me pregunto, ¿será que Cali o un alcalde sabe qué tipo de profesionales para el empleo o para el emprendimiento necesita el país? ¿Necesita Cali? Secretarias, pues hay colegios con especialidad en comercio, comerciales. Hay colegios con especialidad en metalmecánica, hay colegios con especialidad en agrícola, regulación con los rurales, pero no tienen una verdadera vocación empresarial, que el chico puede continuar en una universidad o en el SENA siempre y cuando le valgan los créditos para ingresar a una universidad. Entonces, yo diría que se necesita es explorar más esos colegios que tienen esa vocación técnica y esos emprendimientos, y motivar a los estudiantes
de que tengan sus propios emprendimientos con esa vocación técnica. Muchas gracias, Yolanda. Carmenza, sector cultural, desempleo, informalidad, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo tengo, o sea, entre lo que pude anotar, en el sector cultural la informalidad está a la orden del día, porque a estas personas las contratan por evento. O sea que es la norma. Es la norma. Ya los que son empleados directos de un centro cultural pues tienen su trabajo, pero en organizaciones de eventos culturales que Cali tiene muchísimos, lamentablemente la informalidad está a la orden del día. Están contratados por el evento y hasta ahí llegan. Inclusive son personas que no tienen prestaciones sociales, no tienen nada, les cobija una póliza de un seguro por el evento y eso es todo. Pero hay otras cosas que yo leí y tengo conocimiento de primera mano, que no sé cómo se puede hacer ahí que el gobierno le ponga coto porque es muy grave. Y lo sé en el tema de la confección, en el tema del calzado y en el tema de la gastronomía que pasa en Cali, que contratan, ponen el aviso, contratan a las personas, entonces les dicen que les van a dar un periodo de prueba. Y ese periodo de prueba puede ser de un mes sin pago. Entonces, la persona es profesional en gastronomía, conozco personas directamente que han sucedido, profesional en confección, han hecho su tecnología y los contratan y los explotan laboralmente un mes sin darles un peso, ni siquiera para el transporte. Y cuando al mes ya han hecho un trabajo, le dicen hasta luego. Y los que siguen, ese problema es muy grave. Pasa en la gastronomía, lo sé en el calzado y lo sé. Debe estar en otros ciclos, pero básicamente en esos temas de confecciones conozco muchas personas. Pero los músicos. No, todos. No, esa es una informalidad y esa es otra, o sea, es otra cosa, pero laboralmente. No, pero todo el arte y toda la cultura es informal. Claro, toda el arte y la cultura es informal. Y las personas que hacen ese apoyo físico a esas actividades son informales. Entonces, eso es algo muy grave, porque eso, o sea, la gente tiene el desempleo ahí a la orden del día. Y lo mismo la informalidad, pues, que uno ve en las calles, a veces, o a veces no, en mucha de la informalidad que usted ve en las calles, el puesto que está en la calle no es ni siquiera de la persona, es de uno que se ha adueñado de esa calle y es el que le da las cosas a las personas para que las vendan y le tiene que dar el dinero a él. Y él les arrienda ese pedazo de la calle que no es de él. Como los limoneros, que también. Sí, exactamente. Bueno. Entonces, eso es algo muy grave y eso es algo que el gobierno tiene que realmente ponerle. Reglamentar y solución. A ver, empecemos exactamente en esta segunda ronda por solución de lo planteado. Doctor Pablo, usted nos habló del crecimiento y demás. En concreto, bueno, pero es que si usted fuera ministro del Trabajo, ¿cómo convencería al presidente de la República y al Congreso de la República para sacar usted una reforma que conduzca a acabar con la informalidad laboral y disminuir el desempleo? Bueno, es que el problema del desempleo y de la informalidad es un problema mucho más complejo de lo que nos podemos imaginar. El análisis del problema del desempleo y la informalidad hay que verlo en función de la sociedad que tenemos. En la sociedad capitalista, ¿qué es lo que sucede en todas partes del mundo? Pues que los grandes empresarios, los grandes capitalistas explotan económicamente el trabajo de centenares de miles de millones de personas. Esa es la realidad del sistema capitalista. Y desde luego en la economía de los servicios, que hoy pues ocupa un renglón muy importante en todo el mundo, ¿no? Salimos de la era propiamente de la industrialización y poco a poco la economía de los servicios ha ganado terreno de tal manera que buena parte de las personas que laboran están dentro de ese tipo de economía, la economía de los servicios. Pero miren una cosa. Por ejemplo, a mí me parece que es una magnífica idea
de que el gobierno del presidente Petro convenga con los chinos para la producción de fármacos en Colombia. A mí me parece que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la producción es la base, de todas maneras, ¿no?, del crecimiento y el desarrollo económico. Si nosotros producimos aquí las vacunas, por ejemplo, no tenemos por qué importar de otras partes las vacunas del COVID o de la fiebre amarilla o lo que usted quiera. Bueno, y allí hay una participación directa del capital extranjero con el capital nacional. A mí me parece que eso es importante. Eso tiene que ver con la necesidad de industrializar el país, reindustrializar el país en aquellos aspectos que son fundamentales. Porque, de todas maneras, aunque pues, la economía y los servicios demanda de fármacos, por ejemplo, en el caso del tratamiento médico, hospitalario, farmacéutico, lo que sea, no es lo mismo que tengamos que traer eso de los Estados Unidos o de Europa que si lo producimos aquí. Entonces hay que examinar ese aspecto con mucho más profundidad y no quedarse simplemente, ¿no?, pensando en que la economía de los servicios es lo in, como dicen, es lo maravilloso, y entonces Sonamérica ha ocupado no sé cuántos cientos de trabajadores que por lo demás los explotan más. Si hay una economía en donde más se explota el trabajo, es en la economía de los servicios, lo ha dicho aquí, ¿no?, nuestra compañera. Es evidente, de modo que hay que ver eso. Si yo fuera ministro, estaría haciendo lo que en este momento el gobierno está haciendo, es llegar a un acuerdo con los chinos para montar una gran empresa para producir fármacos. Y no solamente en ese tipo de servicios, sino en comunicaciones, en transporte, en una serie de cosas en donde nosotros tengamos la posibilidad de generar un valor agregado, además de un valor agregado, producir lo que necesitamos. Mire, finalmente quiero decir esto: una economía que no produce lo que necesita para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de los seres humanos está condenada a vivir a expensas de otra economía, que es lo que está pasando en este momento en Colombia y en el Valle del Cauca. Y en el Valle del Cauca, con la explotación agropecuaria. Mire, mire lo que está pasando. Estamos importando 20 millones de toneladas de alimentos, estamos importando maíz. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que nosotros tengamos que comprar en los Estados Unidos el maíz cuando tenemos tantas tierras aquí para poder cultivar el maíz? Eso no tiene, bueno, eso es una política, por supuesto, equivocada, una política que solamente beneficia y favorece a los grandes monopolios de transnacionales, no solamente norteamericanas y no europeas. Finalmente, para terminar, miren, yo reitero, nosotros debemos, por supuesto, de invitar el capital extranjero para reindustrializar el país en todas las áreas de la producción, de la distribución, del intercambio, del consumo. Eso es muy importante para poder decir que somos de alguna manera soberanos, independientes y no dependientes de la economía de otros países. Doctora Luz Betty, hemos ido avanzando en muchos aspectos muy importantes de lo que es el tema social y económico del empleo y la informalidad. Usted nos continúa el debate. Sí, usted preguntaba si fuera ministra. Me encantaría, ministra de Trabajo. Si yo fuera ministra de Trabajo, en primer lugar, no hubiera apoyado esa reforma que se está cocinando en el Congreso de la República. No porque el país no necesite una reforma laboral, la necesita. Lo que pasa es que, desafortunadamente, ese texto de esa reforma parece más un pliego de petición, una convención colectiva. Parece un pliego de peticiones para que firme la convención colectiva el Congreso de la República.
en favor única y exclusivamente de los trabajadores asalariados que están unidos en organizaciones sindicales. ¿Y cuántos trabajadores en Colombia hacen parte de organizaciones sindicales? El porcentaje es bajísimo, casi que no llega ni al 10%. Entonces, en primer lugar, eso es una precisión que tenemos que tener en cuenta. Ellos no nos están representando a todos. Los que estamos aquí en la mesa somos trabajadores, independientes, pero somos trabajadores. No nos representan porque allá lo que se está haciendo es una cuestión totalmente diferente. Al horario, al empleador, que le pague la cesantía, que la indemnización se aumente a más, que el contrato a término indefinido. Es decir, eso no tiene que ver con la realidad, en primer lugar. Segundo lugar, yo, ministra, promovería unas políticas, del presidente Petro. A este país hay que industrializarlo y sobre todo la ciencia. Ahí hay que ponerle mucho cuidado a la ciencia. Es que todo no puede seguir creyendo la gente que ciencia es esto. Manejar este aparatico que se volvió casi como un dios porque está en todas partes y todo lo sabe. No. Lo de las vacunas, yo iría mucho más allá. Es decir, aquí en este país hay tantas facultades de medicina, de bioquímica, facultades de derecho, es decir, de arquitectura. Hay tantas universidades y Cali no es ajena a este boom. Tienen muchas universidades con diversas facultades. Incentivemos el conocimiento, la ciencia, la investigación. Es que investigar es muy costoso. Y la investigación no se puede dejar en manos, como ha pasado en este país, una reducida investigación en un grupito que se volvieron una rosquita, llámese Universidad del Valle, llámese Nacional, todas esas cosas, social. No, la investigación requiere mucho dinero y mucho apoyo. Yo promovería eso, siendo ministra. Claro, ¿no? Y es que ningún gobierno ha mirado eso con interés. Entonces, y la otra cosa, la mentira, sí. No, porque es que la mentira solo es la tecnología. Es mucho más grande. Ahora, la tecnología y la robótica es muy importante y la inteligencia artificial. Uno no puede decir, vamos a desechar así. No hay argumentos serios. Mire, pero tenemos que poner cuidado, lo tenemos que discutir como sociedad en estas mesas. Esa inteligencia artificial y esa robótica, como vemos que se está presentando en el mundo capitalista globalizado, ¿va a afectar el trabajo humano? No le podemos decir no, porque ya esa es una realidad, pero sí podemos decir, un momentito, tendremos que entrar a regular esto y a manejarlo, porque si nos va a dejar gente sin trabajo. ¿Y qué vamos a hacer con esa gente? Esa es la gente que se nos va a la informalidad. Por eso es que el capitalismo no se va a acabar si nosotros no nos unimos y todo eso. Eso no se va a acabar en 100 años ni en 500 años. Porque ellos ven, los dueños de la riqueza mundial, las maneras muy hábiles para reproducir ese capitalismo. Salir ellos de sus crisis son esas cosas, entre otras, con las economías de servicios. Yo pregunto, reflexionemos en esta mesa, la gente que trabaja en esas economías de servicios, ¿su calidad de vida mejoró? Se gana 2.300.000 a 3 millones de pesos bilingüe, tiene que sostener una familia, su calidad de vida, porque la Constitución, uno de los principios fundantes, cuando ustedes van al artículo 2, es promover este Estado social de derecho, promover el bienestar general. ¿Eso se ha promovido? Hay que responder una pregunta, queridos contertulios en esta mesa. ¿Por qué Colombia tiene tantos subsidios para pagar? Es que se nos convirtió el país en una fábrica de hacer pobres. Y Cali es una fábrica que produce pobres por montones. Miremos desde que empieza la Constitución el 5 de julio de 1991 a hoy,
cuánta plata tiene que pagar, cuántos subsidios al municipio de Cali. ¿Y esa gente qué hace? Entonces, no es simplemente la ciudad de servicio, esa es una manera muy hábil que esta gente tiene, esos capitalistas, de mantener su capitalismo, pero no se garantiza y no se ha promovido un bienestar general entre toda la ciudad. Usted dice, el gobierno tiene claro los empleos que necesita la ciudad, es que el alcalde, los alcaldes, la clase política son los representantes y voceros de determinados sectores económicos. Por eso es que no nos representan a todos nosotros. Por eso es que los que estamos aquí, los que van por la calle, no nos sentimos representados, ni en el gobierno municipal, ni en el gobierno nacional, con todas las buenas intenciones que pueda tener el gobierno Petro. ¿Se funciona en qué? ¿Alrededor de qué? ¿Cuáles son los grupos de presión? Aquí en Cali lo hemos padecido y lo seguimos padeciendo. Camacol es un gran grupo de presión. La construcción, y está presionando a Petro porque no le va a dar más subsidios para vivienda de interés. ¿Y qué es lo que ha pasado? Hagamos, es que la discusión no es si tenemos que ser solidarios con los pobres y con la gente que vive en la Colombia profunda. No. A ver, es que el país lleva 60 años con la construcción. ¿Y por qué hay tanta pobreza en Cali? Es que es miseria lo que hay. Entonces, les entregan, eso hace que se venga la gente de esa Colombia profunda para Cali, para las ciudades donde hay esas políticas, les entregan subsidios de vivienda, de educación, de salud. ¿Esa gente ha mejorado su calidad de vida? No ha mejorado. Desafortunadamente, Petro en esas posiciones así ha promovido y está, su plan de desarrollo se funda en la economía popular, que es más o menos la economía naranja, y que es todas esas economías que se han venido promoviendo desde los gobiernos nacionales y los gobiernos locales. Entonces el problema es muy complejo, pasa por cambiar ese modelo. Aquí en Cali no puede seguir siendo la construcción, nos ha dejado todos los problemas y las empresas constructoras se enriquecieron. Es decir, el beneficio gigantesco económico ha sido para las empresas constructoras. ¿Y qué nos dejó a la ciudad? ¿Y qué nos dejó a los caleños? Que tenemos que asumir con nuestros bolsillos los impuestos, todos los problemas que ellos nos han dejado. Entonces esa es una discusión de ciudad que tenemos como sociedad que hacer obligatoriamente. Alex, síganos ilustrando con el tema de desempleo e informalidad. ¿Qué otro aporte tienes? Muy bien. Algo que dijo ahorita pensando y acerca del tema de los subsidios. Hay unas revoluciones en el mundo. Estamos en una. Nunca ha pasado que dos revoluciones pasaran tan seguidas. En el 2000, 95, 94, 93, hace 2 décadas, la del Internet, que fue una revolución que cambió todo. Esta revolución de la inteligencia artificial va a cambiar todo de una forma que nunca se había visto. Hablando de subsidios, estamos preparados. Elon Musk, que actualmente es el hombre más rico del mundo, le preguntaron acerca de eso. ¿Qué creía de la inteligencia artificial? ¿Le va a dejar a todo el mundo sin trabajo? Él es uno de los principales capitalistas que puso plata para esa investigación de ChatGPT. La respuesta del tipo fue la misma que han dado varios políticos, filósofos y sociólogos a lo largo de 30 años y que nadie lo ha tomado en serio hasta que lo dijo el hombre más rico del mundo. Vamos a tener que empezar a pensar ya y a poder pensar estas palabras en un subsidio básico, universal, incondicional. Subsidio básico, universal, incondicional, y no solo lo dicen ya los sociólogos y los filósofos, lo están diciendo los grandes empresarios. Quiero dejar el tema ahí como para que reflexionemos y lo investiguemos y volvamos a lo nuestro. Hablando de eso aquí en Colombia, la revolución que va a producir la inteligencia artificial en una ciudad o en un país que ha puesto gran parte de su economía en el sector servicios va a ser grande y profunda. Y sobre eso quisiera reflexionar que en teoría todos estos inteligencias artificiales
no son reemplazos del humano, sino extensiones del mismo. Sí, no, claro. La inteligencia artificial no busca reemplazar al hombre, sino complementarlo. Y en ese El complemento... robot de vigilancia, donde te habla la orden, Exacto, está reemplazando el vigilante. Muchos hoteles hostales no tienen personal de vigilancia, tienen una cámara y un código. En serio. Aquí no, creo que no, pero en Europa y en Estados Unidos, ya se está imponiendo todo. aquí también. Yo estuve en 6 meses de diferencia, estuve en España en un hotel Marriott del aeropuerto, y un hotel de 1500 habitaciones de lujo, 0 vigilancia, todo es vigilancia electrónica. Uno no encuentra a nadie que lo esté vigilando, pero lo están vigilando mejor a punta de cámaras Y los supermercados de Amazon, se llama Amazon Go. Entras, ya está en New York, ya está en París, ya están en las grandes capitales. Entras y no hay nadie, no hay dependientes, no hay vigilantes, no hay cajeros, no hay impulsadores. Entras y estás solo en el supermercado. Hay una inteligencia artificial que te está viendo. Si coges una chocolatina, así te la metes en el bolsillo, la escondas o la pagues, él te la registra. Todo lo que coges, él lo registra. Y cuando vas a salir lo descuenta de tu saldo, porque él te lee. Ni siquiera tienes que pasar una tarjeta. Vas y coges y sales. Vas y coges y sales. Ni siquiera hay que, no sé qué me dice que pasar una tarjeta. No, ni que pasar nada. Vas, coges, te lo echas en los bolsillos, en tu maleta y sales. Ellos saben qué cogiste, cuánto vale y te lo descuentan. ¿Cuántos empleos se volaron ahí? Les digo. El único que queda es la aseadora. Queda la aseadora porque alguien tiene que ir a limpiar eso por la mañana. Y a los que ponen las cosas. No hay vigilante, no hay cajero, no hay gerente. El puesto de gerente de supermercado, mi mamá fue gerente de supermercado en años. Y hablo mucho de eso. Ahora, nadie gerencia mejor ahorita que una inteligencia artificial. No comete errores. Y una sola inteligencia artificial te gerencia 10 supermercados. No necesitas 10 gerentes para que le den sueldos. Va a haber una revolución enorme y tenemos que entenderla para prepararnos. A ver, Yolanda, ¿qué aporte adicional hace? Pero son varias cosas que se han planteado. Economía, trabajo versus educación. Yo diría que Colombia está atrás, por atrás. Desde el niño, porque es que cuando hablamos de investigación, como los polivalentes ocupacionales no se adquieren cuando uno está viejo. La precisión de un relojero, la precisión de un cirujano, la matemática de un ingeniero de los años básicos. Entonces, esa parte en Colombia, desde la investigación que estamos hablando, que es la observación de la naturaleza, la observación de los fenómenos, deducir los fenómenos, etc., estamos graves. Entonces, yo diría que el ministerio, siempre la educación está como rezagado al país en cuanto a esa parte no solamente tecnológica, sino de investigación. Tremendo. Entonces, yo diría que pasando a Cali, porque es como solucionamos lo inmediato y como un próximo alcalde le mira un poco la educación que se ha agravado, es por esa cantidad de migración que ha llegado a Cali, cantidad de toda la zona de Chocó, Buenaventura, el Pacífico colombiano, Nariño, e incluso hasta los empleos. Usted encuentra, discúlpenme doctora, en los jueces, yo diría que la mayor parte son pastosos, de pasto. Profesionales, pasto prepara profesionales para que vengan a trabajar al Valle del Cauca. Para que se ganen los concursos. Para que ganen los concursos. Y luego acá los nuestros tratando de irse fuera del país. Colombia está en una encrucijada económica y está en una encrucijada social. ¿Cómo paliar eso? ¿Cómo hacer que un alcalde en los colegios, que tenemos un gran problema, es que esto está centralizado? El currículum lo define el ministerio. Yo de ministra propondría para una reforma sustancial a la formación docente desde la Facultad de Educación. El problema es que FECODE no le autoriza eso. Bueno, seguimos con gobierno FECODE, entonces fregados. Pero de todas maneras, yo diría, en estos días se estaba analizando por qué la Universidad de San Buenaventura, que ha formado
tantos profesionales de licenciatura en educación en varias áreas, porque la acabó casi, la fusionó con otro programa, porque no era rentable. Y en cambio el ICESI como que descubrió que sí era rentable, porque está bajando. Pero con otro enfoque. Con otro enfoque, entonces trajo a Zambrano y trajo a otro, y le armaron toda la parte curricular y está ofertando licenciaturas y posgrados, pregrados y doctorados. Entonces hay que hacer un trabajo muy puntual en la educación. También esa su visión de lo que se discute. Bueno, yo pienso que con respecto a lo que dice Yolanda, lo único rescatable, creo yo, del gobierno actual municipal es el tema del apoyo a la educación y a las becas que concedió para diferentes universidades. Estuve compartiendo con muchísimas personas, más de 30 personas, que se estaban graduando en la Universidad de San Buenaventura, en el diseño. Las becas no son principales en ninguna nacionales. No, el programa de todos los estudios que en este momento. Todos aprendieron. Todas y todos a estudiar. A estudiar, sí. Eso fue municipal. Y la verdad que estaban supremamente contentos porque ellos dicen que van a ser sus propios jefes, muchos, la gran mayoría, y estaban felices porque no habían tenido su oportunidad. Uno dice que no se la creían cuando ganaron, cuando les informaron esa adjudicación. Entonces, eso es bueno porque ellos entran no a hacer una carga laboral, sino ellos mismos a emprender su empresa y a la vez ellos aportar a tener otras personas. Hay personas que se graduaron en diseño, muy buenos diseñadores, porque los vi y me parecieron unas novedades. Entonces no estaba trabajando solo el estudiante, tenía la persona con la máquina al lado que le estaba ayudando una cosa, y el otro que le estaba ayudando con el bordado, no sé qué. Entonces, ¿En equipo? Sí, en equipo. Entonces eso puede ser un crecimiento. Y en el tema del área cultural que me atañe, pues yo pienso que ahí sí, aunque es difícil, no es imposible que también haya una formalización de estas personas, porque son muchísimos actores, muchísimas personas en esa área que es un entretenimiento grande, los músicos, todo eso, pero que realmente tengan un apoyo institucional para ellos no ser una cenicienta, porque son una cenicienta. En ese momento son una cenicienta, no son el talento del país. Bueno, entremos a la última, ya la vas a tener, la última ronda, ojalá en las soluciones prácticas y lo más corto posible porque se nos agotó el tiempo. La mía, si yo fuera gobernador, yo lideraba la búsqueda en Colombia de mayor autonomía territorial para subir el nivel de desarrollo del Valle del Cauca, de la zona plana a un área superior del Piedemonte vallecaucano. Volvería a abrir lo que hizo el Valle del Cauca en décadas anteriores con lo farmacéutica, como lo dice Pablo, y en las áreas de importar capital humano de Israel, de Italia, de Argentina, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, tanto que hubo de España en el Valle del Cauca, de Japón, que le sirvieron muchísimo al desarrollo del Valle del Cauca. Le adicionaría cooperación internacional, es decir, yo me haría aliado de la comunidad de Cataluña, por ejemplo, que es la gobernación de Cataluña, porque tiene unos puertos gigantescos sobre el Mediterráneo. Nosotros tenemos el Pacífico y no queremos ir al Pacífico. Entonces, un aspecto de desarrollo. ¿Por qué así? Porque está bien que el Valle del Cauca es, entre comillas, líder nacional, y entonces otros se nos van a quedar atrás en la autonomía, pero es la única forma de poner a competir los departamentos para crecer, cada uno pueda crecer con independencia de la nación, pero obviamente conservando la República de Colombia en su estructura económica. No es un país federal como lo quieren los paisas al estilo de Estados Unidos, sino una especie similar a lo que tiene España, con las autonomías territoriales, y no tampoco como lo tiene Inglaterra, con unas provincias muy bien desarrolladas económica y políticamente. Doctor Pablo. Bueno, en todo esto hay mucho de idealismo,
porque pues se habla de que la tecnología va a complementar pues al hombre, al ser humano, y eso va a significar que pues las labores que hoy cumplen pues se puedan sustituir y entonces la situación de las personas va a cambiar, por supuesto. Ese es el ideal, de que la tecnología, la inteligencia artificial sirva para complementar la actividad laboral y muchas otras actividades de carácter cultural inclusive. Pero es que, mire, el problema es más complejo. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que maneja la tecnología? ¿Quién es el poseedor del conocimiento científico y técnico? ¿Quién es el que mueve los hilos del poder económico y político? Entonces no podemos creer que se pueden resolver los problemas a partir de esos idealismos. Es que esto es la gran revolución y esto va a cambiar. Y por supuesto, hay quienes se benefician laboralmente, digámoslo así, de la tecnología, eso es cierto. Pero en las condiciones de la sociedad capitalista, la tecnología para lo único que sirve es para explotar más económicamente el trabajo de la gente. La ponen a trabajar más y le pagan menos. Esa es la realidad. Por otra parte, cuando se habla de los subsidios, mire, claro que uno dice, pues sí, hay que ayudarle a la gente pobre, a la gente que no tiene trabajo, a la gente... Claro que sí, por supuesto que sí, pero es que resulta que cuando los subsidios se generalizan, ¿no? Y no hay más políticas para los sectores de trabajador y para la gente pobre, esto se convierte en una limosna. ¿O qué es lo que el Estado ha prometido o viene prometiendo desde la época del gobierno de Pastrana Borrero? Bueno, fue en la época de Pastrana Borrero que comenzaron los famosos subsidios. ¿Y qué? A ver, ¿eso ha mejorado la condición económica y social de la gente? No, reciben limosna. Y hay algo que es muy grave. Mire, a raíz de lo que pasó con la pandemia en los Estados Unidos, mucha gente comenzó a recibir subsidios. Y el valor de los subsidios era casi similar a lo que se ganaba. Entonces, ¿qué pasó? Que no volvieron a trabajar. Hay mucha gente que resolvió no volver a trabajar. Y cuando le cortaron los subsidios, se volvieron informales. Trabajar por su cuenta. Es eso. Finalmente, si yo fuera alcalde de la ciudad, no había hecho, o por lo menos había pensado en la población. Y entonces ese gran espacio en donde existía el Club San Fernando lo hubiera utilizado con el sector privado para construir una gran clínica allí, para atender el cáncer en primer lugar, o el Alzheimer, bueno, y generar un centro de investigación científica de las cosas que hoy padecemos los caleños y los colombianos. El mundo. Bueno, eso hubiera sido muy importante. En eso me hubiera empeñado con todas las fuerzas y con todos los recursos, porque me parece que ya que en ese sitio en donde se ha conformado una especie de clúster, ¿no? De clúster allí, porque está en Baraco, pues está el hospital departamental. Bueno, hubiera unido, por ejemplo, lo que se hubiera construido allí con el departamental y hubiera fortalecido eso. Eso sí resuelve problemas sociales, no problemas de unos cuantos. Doctora Lupeti. Bueno, yo, si fuera alcaldesa, cambiaría la visión económica y de desarrollo que tiene la ciudad de Cali. Ese cuento de ciudad de servicios, claro, yo no acabaría eso de la noche a la mañana, es una transición, pero mi esfuerzo no era para que siga lo mismo, que es lo que están proponiendo toda esa playa de como 29 candidatos a la alcaldía de Cali. Todos van a hacer exactamente lo mismo, mantener más pobreza. Eso se traduce en mantener más pobreza. Cambiaría, promovería, por supuesto, la industrialización de esta ciudad de Cali.
y la investigación científica con un centro de investigación científica. Hay mucho que investigar en el cáncer, en infecciones, en alimentos. Entonces, yo haría una cosa de esas. Finalmente, que produce muchísimo dinero ese clúster de la salud aquí en Cali, eso es cierto, pero la pregunta es, ¿quiénes se benefician de eso? Estamos hablando porque no podemos dejar de lado los principios de la Constitución. Es que un gobernante lo dice la Constitución, no lo estoy diciendo yo aquí en este escenario. Tiene que promover que la función pública tenga por finalidad desarrollar la participación ciudadana, promover el bienestar general, el trabajo, la vida digna, etcétera, etcétera. Eso de los clústeres, llámese de salud, llámese de la moda, llámese de la gastronomía, eso no le ha dejado a la ciudad de Cali un bienestar para todo el mundo. Sí se han enriquecido los poderosos, las 2 clínicas y otros sectores médicos que se dedicaron a hacer cirugías plásticas, sonrisas bonitas y todas a modelarnos. ¿Y cuánto le pagan a la gente del sector salud, a las enfermeras y todo? Su vida no es la mejor, tienen que esforzarse mucho para medio comer. Entonces, esas son las reflexiones que tenemos que hacer con ese sector de la salud. No es que vamos a acabar que aquí no se den cuestiones de la moda ni de la salud, pues va a seguir, pero eso no puede seguir siendo el fuerte de la ciudad de Cali. Tenemos que promover otras cosas para realmente lo que importa es promover un bienestar general. Lo que tenemos ahora con esa informalidad que nos acabaron los espacios públicos, porque hay que permitirles a los informales que vayan a trabajar allá, más informales que además hay que pagarles subsidios, y la formalización del empleo, haciéndolos que paguen seguridad social. Eso no es la solución simplemente, eso es una apariencia, engañar, de manera que invito a la ciudad de Cali, invito a mis compañeros en estas tertulias a que reflexionemos y hagamos esos debates como sociedad. Alex, 1 minuto cada uno de los que nos resta porque el tiempo se nos agotó. Industrias culturales. Un foco de desarrollo muy importante. En que la ciudad ya está acreditada. Ahorita hay un fenómeno muy importante cultural que se llama el hip hop. De ahí sale el reggaetón, el rap, todo esto que no he escuchado, pero hay algo muy bello que a mí personalmente me gusta del hip hop que se llama las batallas de gallos. Te lo resumo rápido. Se suben 2 personas al escenario y son como los trovadores paisas. Una guerra de palabras, de tiro, golpe de golpes. Eso se volvió la nueva poesía. La poesía que creímos que había muerto, pero está súper viva. Se llama Batallas de Gallo y ya no se da en la literatura, sino en la música. ¿Sabía que el campeón mundial de Batallas de Gallo es un caleño? Y para rematar, ¿sabía que la campeona mundial también es caleña? ¿Y dónde viven ellos? Maritea vive en el distrito. Yo creo que el mar ya se volvió Balleste, se llama, es un nombre artístico. Ya se tiene que haber ido para Bogotá o algo porque ya es muy famoso y muy rico. Esto de las batallas de gallos aquí no se conoce. Nosotros no lo conocemos porque aquí no es tan importante. En España y en México llena estadios. 100.000 personas viendo eso. Tenemos al campeón mundial y a la campeona mundial. Esa gente gana dinero, viene y invierte acá. Y es con la cultura, con la industria cultural que demuestra que es una perspectiva viable para nuestra economía a largo plazo. Una interpelación para enriquecer. Esos señores que usted ha puesto aquí, la muchacha María T y el señor, y los influencers, eso es la excepcionalidad dentro del colectivo de una ciudad o de un país. Esa es la excepción. La mayoría no se vuelven así de ricos con eso. Yolanda. Sí, ahorita comento esto. Pues prácticamente sí, la mirada tiene que ser de mejorar la calidad de la educación, que no esté ajeno a la parte económica y social,
porque un estado de bienestar tiene que propender para que esos niños y niñas accedan a una educación en la primaria, en la secundaria y en la universidad, gratuita, obligatoria, pero que responda a los fines de la educación colombiana. De que nos sirve a nosotros tener muchos profesionales, tener otras cosas en que tenemos violencia, tenemos gente indeseable, tenemos gente inculta. Sí, hay unos factores negativos que desde la educación se pueden mejorar porque las familias no lo están dando. No están dando. Los niños llegan a las escuelas para que los maestros les enseñen a cepillar los dientes, para que les enseñen a comer, porque ellos llegan en los comedores. A mí me tocó cómo desde la mesa se puede, desde el comedor se enseña a comer un niño. Esos niños de que ustedes que se montan al lío y que pueden ser unos rapeadores y unos poetas, pero van al exterior a hacer quedar mal el país, que se va a robar las cosas. Va a pasar con colombianos que no hacen quedar mal en aspectos de formación, en un individuo capaz de ser solidario, de vivir en comunidad cooperando con el otro. Hay una serie de factores que nos da la escuela y a eso tenemos que apuntarle, porque están muy bien los índices de competitividad, porque nos miden desde el punto de vista, pero yo diría que nos miden más negativamente los índices no de competitividad, sino de criminalidad. ¿Cuántos muertos, cuántos accidentados? Toda esa parte tenemos que mejorarla en el país para tener un país y una ciudad armónica, de bienestar y de disminución de la violencia. Carmenza. Bueno, pienso que básicamente estamos de acuerdo con el doctor Pablo en cuanto a la industrialización del país. El país necesita más industria, porque nosotros vemos mucho lo que estaban haciendo lo de servicios, vemos muchos centros comerciales en construcción. ¿A dónde va a ser el dinero de las personas que van a comprar? Nosotros tenemos que atraer una industria a nuestra región, a nuestra ciudad, donde haya más industria, la generación de empleo obviamente es muy grande y la calidad de la economía de la ciudad va a crecer por ahí y va a ayudar a lo que dice el empleo. ¿Dónde van a estar los compradores de todos esos centros comerciales que están en construcción? ¿Cuántos locales vemos? Yo voy a muchos centros comerciales. ¿Y cuántos locales tenemos desocupados? ¿Pero cuántos? Por favor, muchísimos. Donde había restaurantes, donde había almacenes, porque no hay compradores. ¿De dónde van a salir los compradores? Del mejoramiento de la economía de la ciudad. A ver, Pablo, ¿cómo podríamos resumir en una frase para finalizar este encuentro de ciudad alrededor del debate del desempleo y la informalidad? Bueno, por supuesto que digamos que desde el punto de vista ideal es propender por lograr disminuir sustancialmente el desempleo y la informalidad, con base en un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo económico que abra las posibilidades de que los caleños, en este caso, tengan empleos, puedan desarrollar su actividad laboral de una manera estable y duradera, y no como ahora, que los que inclusive están trabajando temen perder sus empleos por todo lo que se está viendo en el ámbito pues, laboral. Entonces, pues se trata de eso, ¿no? De cambiar el modelo económico. Mientras no se cambie el modelo económico, inclusive bajo la forma neoliberal será muy difícil, ¿no?, lograr resolver los problemas del desempleo y de la informalidad. De ahí pues que esa es la invitación. Ahora, yo no sé hasta qué punto el gobierno está del todo comprometido con esas tareas, ¿no? Uno todavía no sabe porque las reformas que se han presentado pues pueden fracasar. No es improbable que fracasen en medio de
de lo que se está presentando ahora a nivel político. De todas maneras, tiene que haber una política nueva, una política que garantice el trabajo, que proteja el trabajo, que le dé seguridad al trabajador. Bueno, muchas gracias a todos ustedes en este nuevo encuentro de ciudad. Estaremos muy pronto reuniéndonos para un tema que indudablemente consulte las necesidades mayoritarias de las ciudades urbanas de Colombia y especialmente de Cali. Un minuto, 30 segundos. Cambiaría yo la visión de ciudad. Tenemos que unirnos una visión diferente de ciudad para empezar a sacar adelante, promover empleo realmente de buena calidad, estable. Muchas gracias.